Aleluya, Dios es bueno, Dios me los bendiga a todos. Amén. Aleluya. Y le puse como tema a lo que quiero compartir con ustedes hoy, arraigado. Entonces en Efesios 5:2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El apóstol Pablo estaba insistiéndole a los efesios, oye, Jesús realmente te ama, así que comienza a andar y actuar como alguien que eres amado por Dios. Y muchos de nosotros hemos sabido del amor de Dios desde que somos pequeños. Cuando cantábamos en la iglesia el corito, Cristo me ama, bien lo sé, su palabra lo dice así. Otros puede que tengamos pues conocimiento teológico del amor de Dios, porque escuchamos sermones sobre el asunto y hasta nos hemos memorizado versículos de las Escrituras. Pero muchos nunca han entendido en el fondo el amor que Dios tiene para nosotros. Ni siquiera han experimentado la paz que tal entendimiento nos da a nosotros. Ese conocimiento que de tener a Dios y saborearlo en nuestro corazón. Cuando nosotros podemos entender el amor de Dios, entendemos y disfrutamos de su paz. Durante siglos, la gente ha estado buscando amor. Obviamente no lo han estado buscando en el sitio correcto, porque ahora más que nunca es donde más divorcios hay, y ahora más que nunca es donde la gente es adicta a la pornografía. Entonces, ¿a dónde podemos ir para poder encontrar el verdadero amor? Un amor que dure. No podemos ir a la sociedad porque la sociedad no tiene idea. No podemos ir a la religión porque ellos abusan y malinterpretan las reglas, con reglas, lo que es el amor. Y no podemos ir a Hollywood porque ellos menos que nadie, ellos están más confundidos que nadie de lo que es el verdadero amor. ¿A dónde podemos ir? Quizás es hora de que vayamos a la fuente de todo amor y esa fuente es Dios. Tal vez sea hora de volver a aquel que nos creó y puso en nosotros el ADN que clama por esa necesidad de amor. O quizás sea hora de volver a la Biblia, la palabra de Dios para su creación y volver a sus conceptos básicos por los cuales la vida adquiere y recibe significado. Dios nos ama profundamente y anhela que todos nosotros experimentemos la plenitud de ese amor. Si queremos amor real, si queremos el amor ideal, el amor perfecto, eso solo se encuentra en el amor de Dios para con nosotros. Y dice Efesios 3, versículo 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Arraigados y cimentados es algo así como construir debajo de nosotros un fundamento estable en el conocimiento y la comprensión del amor de Dios hacia nosotros. En otras palabras, el conocimiento del amor de Dios hacia nosotros es la verdad fundamental en la cual todas las otras verdades pues deben de salir. Dios quiere que nosotros podamos aprovechar la verdad de su amor. Él quiere que nosotros extendamos nuestras manos y digamos, voy a agarrar a esta verdad y la voy a aplicar a mi vida. Y Jesús, que es tan sabio, para despertar nuestra curiosidad, para que nosotros digamos, ay, quiero, ¿dónde está? Él enseñó por medio de parábolas. Jesús dijo que las parábolas estaban ocultas para los que no ponían atención y no querían escuchar y no les importa porque se sienten autosuficientes. Él siempre está jamaqueándonos y llamando nuestra atención cuando dice, el que tenga oídos para oír, oiga.
Jesús quiere que nosotros pongamos mucha atención. Por ejemplo, la parábola del sembrador puede ser considerada como una de las más famosas que Jesús enseñó durante su ministerio. En ella Jesús nos da una enseñanza sobre la respuesta del hombre, sobre la actitud del hombre hacia la palabra de Dios. Y es igualito así como cuando recibimos noticias. Unos dicen pues no quiero creerla, otros no quieren aceptarla y otros pues la aceptan. En esta parábola Jesús habla de 4 terrenos diferentes en los cuales la semilla es regada, pero que es una analogía de 4 tipos de corazones que están recibiendo la palabra de Dios. Jesús nos explica que no todos los que escuchen la palabra de Dios se van a salvar. No porque Dios no quiere, nos dijeron eso el domingo, ¿verdad? Pero sino porque cada corazón da una respuesta diferente a cuando escucha la palabra de Dios, cuando escucha las buenas nuevas del evangelio. Y existen muchas personas que creen que el problema está en el que está predicando o el que está enseñando la palabra. El predicador no es el predicador, el que está enseñando la palabra o la está exponiendo, no es el problema. El problema no es el predicador. Y a veces hasta nos atrevemos a decir que el predicador pues no tiene mensaje. Y a veces hasta decimos que el predicador no está lleno del Espíritu Santo. Pero Jesús fue y es el mejor maestro porque lo dice Mateo 5:2. ¿Y cuántos aceptaron su enseñanza? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo porque lo dice Lucas 4:1. ¿Cuántos fueron tocados a seguirlo? El mejor maestro, lleno de Dios, y sin embargo en el grupo interno había un traidor. Y en el grupo que le seguía había un grupo que estaba chequeando qué podía decirle el mal para poder acusarlo de que estaba violando la ley judía. Desde el comienzo de este evangelio maravilloso, solo ha habido un grupo pequeño de verdaderos seguidores. Yo quiero ser parte de esa minoría y ustedes también. Aleluya. Quiero que sepas hoy que el problema no está en el predicador. El problema está en tu corazón y en mi corazón. Y sí, van a haber algunos, como dijo Pablo en Filipenses, que predican por envidia y por contienda, pero eso es asunto de ellos y Dios. Lo importante es que el evangelio está siendo predicado. Y más importante que todo es la respuesta tuya y mía a cuando estamos oyendo la palabra de Dios. Si el predicador pues no te cae o tú no lo aceptas por cualquier prejuicio, pero un versículo de la palabra que ese predicador diga es palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad lo que tú y yo hagamos con eso que escuchamos. La palabra de Dios es alimento para la vida. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es verdad. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es pura. Salmo 119:140 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La palabra de Dios es fuente de gozo. En el mismo capítulo, el versículo 14 dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Y Mateo 13 dice, comienza con una historia que se trata de un agricultor que tira pues la semilla con mano generosa, tirándola sin importar dónde cae la semilla. Y el versículo 3 del capítulo 13 dice: y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. En esta época los judíos usaban el método que llaman difusión para sembrar. Preparaban el terreno, hacían una zanja y caminaban por la zanja y tiraban la semilla.
Pero que el subir y bajar por esa zanja se ponía duro el terreno. Y de seguro que mientras Jesús les está hablando de esta parábola, ellos están mirando hacia alguna cuesta y allá pueden ver al sembrador a la distancia sembrando. Porque Jesús a menudo le gustaba ver lo que estaba pasando alrededor para usarlo para enseñanza y dar lecciones. La verdad central no está en quién es el sembrador, sino en la semilla que es la palabra de Dios. Esas verdades que escuchamos 3 veces por semana y que van derechito al corazón de nosotros. ¿Qué hacemos con ellas cuando las recibimos? Ese tipo de terreno, el versículo 19 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no la crean y se salven. Este tipo de terreno representa el corazón endurecido, sea por los problemas, sea por las disoluciones o situaciones económicas o lo que sea, pero son indiferentes a la verdad de la palabra de Dios. Y Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. No creamos que Jesús está justificando o justificando este corazón, echándole la culpa a Satanás. Esta clase de persona trabaja con Satanás, cuyo propósito es que no crean y se salven. Este tipo de persona no ha nacido de nuevo, siguen viviendo en su misma condición de pecado y por lo tanto pues están en peligro del castigo eterno como paga de sus pecados. Este corazón no está arraigado en la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. El versículo 5 dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y si nos movemos al verso 20 y 21 del capítulo, dice, en cuanto a lo que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, sin embargo no tiene raíz en sí mismo, sino que aguanta por un tiempo y cuando surgen tribulaciones o persecuciones a causa de la palabra, inmediatamente se desmaya. ¿Qué le pasa a este corazón? Es rocoso, no quiere decir que está lleno de piedras o de roca, la idea es que está poca tierra encima de la plataforma de la roca. Lo que el Señor quiere que veamos aquí es que no tiene raíz en sí mismo. Esto es lo que llamaríamos una vida superficial, una que va de esto a aquello, de una experiencia a otra, buscando, inquieto. ¿Has conocido gente así? Caprichoso, está muy contento con el evangelio. Ay, qué cosa maravillosa está hoy y la próxima semana. ¿Dónde está la pastilla? ¿Dónde está el psicólogo? ¿Dónde está todo lo que aparezca? Superficiales. La palabra de nuestro Señor usa para describir a este tipo de personas es literalmente alguien estacional. Cuando comienza la temporada de creer en el evangelio, ellos creen, pero cuando cambia la temporada vuelven a caer, no continúan, son estacionales, viven en la superficie, son emocionales, no hay profundidad en su vida, nada penetra dentro de su corazón. Cuando el evangelio llega a esta clase de terreno, los de corazón le reciben con gozo, creen que es maravilloso, están entusiasmados, pero cuando cambia la temporada y llegan las tribulaciones y persecuciones o la enfermedad o la tentación, cuando ya no es un día caliente sino uno frío y helado, pues se detienen y a veces hasta confiesan. Gente que con la misma boca ratito antes alababan y adoraban, con la misma boca ratito después dicen, estoy cansado de vivir. Se marchitan y mueren. Así nuestro Señor nos enseña el terrible peligro de un corazón superficial, un corazón que no quiere profundizarse, sino que siempre vive en la superficie, siempre relacionado con el evento del momento y preocupado
ocupado solo por lo que está presente. El diablo se hizo cargo del primer corazón, pero la carne se encarga de este segundo. Las etapas emocionales de la vida le harán muy difícil, le harán difícil que reciba la palabra, que es la que puede cambiar el corazón. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. El versículo 7 dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El versículo 22 dice: en cuanto a lo que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el deleite en la riqueza ahogan la palabra y resulta infructuosa. Aquí está el tipo de hombre de negocio. ¿Cuál es el problema? Pues que está ocupado. La ocupación, eso es todo. No es que no esté interesado, está interesado en el evangelio. No es que sea superficial, no lo es. Es muy capaz de pensar en profundidad, de analizar cuestiones y de meditar mucho. Lo hace en los negocios, lo hace en la vida real. El problema que tiene es que lo quiere todo. Quiere todos los beneficios del evangelio, pero también quiere todas las cosas que están en la tierra. Lo que nosotros llamamos todas las cosas buenas. Y a veces describimos a esta gente como el que quiere mantenerse al día con los Joneses. ¿Saben lo que es eso, los Joneses? Eso significa comprar cosas que no necesitas, con dinero que no tienes, para impresionar a gente que no te cae bien. Quiere un televisor en color, que si piscina, que si una casa bonita, que si 2 carros. El resultado es que no tiene tiempo para pensar en la palabra, no tiene tiempo para recibirla y meditar en ella. Está demasiado ocupado en las preocupaciones de este mundo y en la búsqueda de las cosas terrenales. Lo quieren todo lo que el mundo puede ofrecer y todo lo que Dios puede ofrecer, pero que a Dios no le gustan estos términos. En Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y Mateo 16:26 dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. El versículo 8 dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. En el 23 dice: en cuanto a lo que se sembró en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. En verdad da fruto y produce a 100 por uno, en otro 60 y en otro 30. Miremos las cualidades de este suelo. Aquí hay un corazón que no es duro, ni es estrecho, ni es frívolo. Entiende la palabra, es decir, piensa en ella, reflexiona en ella, la recibe con gusto. Su vida no es superficial. La semilla permanece el tiempo suficiente para brotar, crecer y fructificar. Este produce cantidades diferentes. El punto clave de toda esta parábola es que el único de estos 4 corazones que es genuinamente cristiano es el cuarto. La siembra no es la salvación, ni el oír la palabra. Muchos escuchan pero no son cristianos. Incluso el brote de la semilla no es salvación. El entusiasmo, la alegría con que la reciben no tampoco es salvación. Pero estos son los que están arraigados en la palabra de Dios. La han acogido, se nutren de ella, la ponen en práctica y por consiguiente pues pueden dar fruto. Pero debemos notar aquí que nuestro Señor está describiendo corazones, no vidas. No está diciendo que una vez un hombre es como cierto tipo de suelo, pues está obligado a permanecer así para siempre. Está diciendo que su corazón puede ser así, pero los corazones cambian y es muy posible que una persona pueda pasar por las 4 condiciones. Y yo creo que esto pues nos ha pasado a todos. Lo que Jesús nos pregunta es: ¿cómo es tu corazón cuando oye la palabra? ¿Cómo eres cuando la palabra del reino con su promesa de poder y justicia cae sobre tu corazón? Esa es la pregunta que Jesús tiene para nosotros hoy. Ayer mi esposo y yo fuimos a hacer una visita y no nos dejaron hablar. Creíamos que íbamos a hablar y aconsejar. No nos dejaron, pues nos sentamos a escuchar. La persona describía
todos estos terrenos en el testimonio personal de ella. Ella decía que cuando estaba en salud le hablaban de Dios y ella aceptaba la palabra de Dios, pero que luego seguía con su estilo de vida. Ella confiesa que ella no estaba cuidando su cuerpo, que era el templo del Espíritu Santo. Cuando le hablaban de Dios y la acorralaban, ella decía: si Dios me quiere, me tiene que traer arrastrada por los pelos. Y con eso le callaba la boca al que le hablara de Dios. A ella le gustaba el evangelio, pero no quería soltar al mundo. Bueno, pues su estilo de vida la llevó a consecuencias. Ha estado en coma 3 veces, pero ahora toda la palabra que recibe de Dios la agarra con todas las fuerzas que le quedan y testifica y le ora a Dios que no la sane, si sanándola ella se va a olvidar de él, porque ella no quiere perder el gozo que ella tiene ahora. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Es posible que si te encuentres en alguna de esas condiciones insatisfactorias, dura o superficial o distraído o resistente de alguna manera, que tu corazón sea llevado a Dios, porque Dios puede cambiarlo. Cualquiera que sea tu condición, Él puede cambiarlo. Él es el creador. Es capaz de romper el corazón de piedra, el corazón endurecido. Es capaz de profundizar en la vida superficial. Él puede levantar, el poner en paso lento la vida que llevas muy ocupada, para que la palabra maravillosa viva y produzca vida en nosotros. Eche raíces, lo cambie todo, lo presente. El poder y la justicia de Dios hacen eso. Qué imagen de nuestra época. La siembra ha sido siempre la misma desde el principio, desde la antigüedad. Los enemigos del evangelio siempre han existido, que si el mundo, que si la carne, el diablo es el que nos mantiene, nos miente, diciendo que todo consiste pues en lo que vemos, en los sentidos, que no hay nada más que preocuparse. El diablo lo de él es trabajar para engañarnos y destruirnos. Y la carne es aquello que persiste, permite que nos relacionemos solo con el momento, con nuestras emociones, cambiando el escenario, una vida superficial. El mundo es lo que se ocupa en el ajetreo, en tratar de adquirir riqueza, que nos involucra en los asuntos de esta vida, nos mantienen ocupados, tan ocupados que no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Este es el mundo trabajando para destruirnos, pero cuando la palabra de Dios cae sobre nosotros, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo es mi corazón ahora? Y con eso nuestro Señor nos deja esta parábola para que respondamos a esa pregunta en lo más profundo de nuestro corazón. Hermano, el secreto está en que tenemos que nacer de nuevo. Alguien que ha nacido de nuevo es un bebé. Un bebé solo necesita 2 cosas cuando nace: comida y aire. Es exactamente lo que experimentan el que nace de nuevo, un nacimiento espiritual. El hijo recién nacido de Dios necesita comer y respirar. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento y la oración debe ser nuestro aliento vital. Un niño necesita leche para empezar, pero luego necesita alimento sólido. La Biblia tiene las 2 cosas, tanto la leche como los alimentos sólidos. Nuestro crecimiento espiritual depende de la fe y de la obediencia. Dios nos ha dado promesas en su palabra para que nosotros podamos confiar en Él. También nos ha dado mandatos que debemos obedecer. Si meditamos en la palabra de Dios con regularidad y confiamos en Él y le obedecemos, encontraremos que estamos profundamente arraigados de Dios. Así como un árbol de hoja perenne que nunca se seca. Entonces Dios podrá bendecirnos de tal manera que prosperaremos en todo lo que hacemos. Eso está en el Salmo 1. No podemos entender la palabra de Dios solo mediante el intelecto, estudiando
llenando la cabeza de palabras. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Mateo 11:25 dijo Jesús dijo que las verdades espirituales estaban escondidas de los sabios y de los entendidos y reveladas a los niños. ¿Qué tienen que los niños que las personas inteligentes no tienen? Exactamente, un corazón puro. Dios mira el corazón y no la cabeza. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré. Qué lindo que Dios nos mire, porque nosotros temblamos cada vez que leemos su palabra. Aleluya. Jesús dijo que solo aquellos que estuvieran dispuestos a hacer la voluntad de Dios iban a entender esta palabra. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Algunos de ustedes han visto un árbol zarandearse por la fuerza del viento? ¿Han visto cómo aguanta la presión y no se cae? ¿Por qué? Porque sus raíces están bien arraigadas en el suelo. Nosotros podemos ser como ese árbol. Cuando nos enfrentamos a situaciones tormentosas en la vida, cuando vienen los problemas, podemos aguantar si permanecemos arraigados sobre el fundamento. Son bienaventurados los que tienen hambre y sed de esto. El que tenga oídos para oír, oiga. Dios te bendiga. Amén.